Que Dios les bendiga en esta hermosa oportunidad. Agradezco el privilegio que tengo acá en Iglesia Jehová Sabaoth para poder tener unos minutos de enseñanza, para poder edificar a la Iglesia de Cristo y al cuerpo de Cristo en general. Quisiera hacer una breve oración para poner delante del Señor este tiempo y que sea el Espíritu Santo el que me guíe para poder dirigir esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio tan honroso que tú me das de poder dirigirme a este pueblo tuyo por medios virtuales, Señor, transmitiendo, Señor, esta señal, pidiéndote que llegue a los lugares que tú quieras alcanzar, Señor, y que esta palabra pueda edificar, pueda bendecir, pueda ministrar, pueda equipar a tu iglesia preciosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera dar lectura en la carta a los Efesios, en el capítulo número 4 y versículo 8 en adelante, a unos versículos que me parecen muy importantes para poder comprender de alguna manera cómo es que la iglesia de Cristo debe ser equipada, debe ser preparada y debe ser capacitada para poder alcanzar las metas y propósitos que Dios tiene para la iglesia. Dice la Escritura así: por lo cual dice, subiendo a lo alto. Aquí está hablando precisamente nuestro Señor Jesucristo y está hablando de la ascensión que vino luego de la resurrección. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es bien importante marcar el tiempo del cual está hablando acá el apóstol Pablo, habiendo entendido de que nuestro Señor Jesucristo murió y después de 3 días resucitó y permaneció 40 días con sus discípulos enseñándoles lo concerniente al reino. La misma escritura en los evangelios y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos dejan ver el momento cuando Cristo subió a lo alto. Y como bien dice el apóstol Pablo en este contexto bíblico, que subió más alto de todos los cielos para poder llenarlo todo. Pero es bien interesante que en este versículo 8 que acabamos de leer, dice la Escritura claramente que cuando Él subió, dio dones a los hombres. Y luego dice en el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Interesante, ¿verdad? Porque aquí nos marca un círculo virtuoso de descender y de ascender. Dice que el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra es el que subió más alto de todos los cielos. Y ahí el Señor nos marca una ruta de la humillación y la exaltación. Dice la Escritura que todo aquel que sea humillado o se humille va a ser exaltado. El apóstol Pedro dice, humillaos bajo la mano poderosa del Señor, para que cuando sea tiempo Él os exalte. Entonces, antes de una exaltación hay una humillación. Y debemos de comprender que nosotros, como iglesia de Cristo, vamos a experimentar una exaltación, porque vamos a ser llevados a lo alto, en donde está nuestro Señor Jesucristo esperando por nosotros. Pero eso significa que la iglesia tiene que humillarse para poder ser exaltada. Y una de las cosas que la Biblia nos deja ver cuando el apóstol Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, debemos de entender que la mano poderosa del Señor son los 5 ministerios. Así como nuestra mano biológicamente tiene 5 dedos exactamente, así vemos nosotros que la mano de Dios tiene 5 dedos. Y cada uno de esos 5 dedos corresponde al ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Esa es la mano poderosa del Señor. Y entonces en el versículo 11 es en donde va a hablar precisamente de esto que acabo de decir y dice, y Él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Interesante porque aquí está hablando de la constitución de los 5 ministerios. Y yo quisiera detenerme brevemente en esta porción de la Escritura para acentuar y remarcar algunas cosas que son de vital importancia. Número 1, la Biblia claramente en los versículos que acabamos de leer nos está diciendo cuándo, nos está diciendo quién y nos está diciendo a quién. Es decir, cuándo el Señor constituyó a los 5 ministerios. Pues claramente dice que cuando Él subió a lo alto. ¿Cuándo subió a lo alto? Después de haber resucitado. Entonces, eso nos marca una fecha, por decirlo así, un tiempo de vigencia. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo fueron constituidos los 5 ministerios? A partir de que el Señor subió a lo alto, después de haber terminado sus funciones ministeriales como ungido y luego como un resucitado. Entonces, cuando Él sube a lo alto, da dones a los hombres y entonces constituye los 5 ministerios. ¿Por qué es importante hablar de la constitución de los 5 ministerios? Es importante porque cuando el Señor Jesús vino a cumplir su ministerio terrenal como ungido, Él escogió dentro de sus discípulos a 12 a quienes llamó apóstoles. Este pasaje de Efesios 4:11 no tiene nada que ver con lo que dice Mateo capítulo 10, cuando tomó a los 12 y les dio nombre de apóstoles, porque aquellos fueron constituidos por Cristo para que le acompañaran en su ministerio terrenal, y por eso estos 12 son llamados en la Biblia como los apóstoles del Cordero. El Cordero venía con el propósito de morir, y Cristo cumplió ese propósito en la cruz del Calvario. Y entonces podríamos decir que los apóstoles del Cordero son los apóstoles del ungido. Pero cuando Él resucitó y sube a lo alto, estos que Él está constituyendo acá en Efesios 4:11 ya no son apóstoles del ungido, sino que son apóstoles constituidos por uno que resucitó. De tal manera que podemos ver que es una nueva estirpe, una nueva economía ministerial. Otro punto bien importante es que cuando Cristo subió a la cruz a morir por nosotros, Él prácticamente cumplió con toda la ley de Moisés. Y prácticamente la noche que fue entregado, antes de padecer, el Señor Jesucristo tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Y entonces cuando Él constituyó la administración de la Santa Cena, habiendo antes participado de la Pascua, el Señor estaba diciendo en esas 2 comidas, la Pascua que representaba la ley de Moisés y la Santa Cena que representa el nuevo pacto, Él estaba diciendo: aquí termina el antiguo pacto y aquí comienza el nuevo pacto. Eso significa que los apóstoles del Cordero fueron constituidos aún en el tiempo del antiguo pacto. Pero estos ministerios, que ya no son solamente apóstoles, sino que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son constituidos en el nuevo pacto. Aquí podríamos anular los argumentos que lamentablemente, tal vez por falta de conocimiento, a veces algunos dicen que ya no hay apóstoles en este tiempo. Otros dicen que el último apóstol que hubo fue el apóstol Pablo, y sin tener un fundamento bíblico realmente. Cuando vemos Efesios 4:11, claramente la Biblia nos deja ver que el Señor constituyó apóstoles en plural. Y como ya dije, luego de resucitar y subir a lo alto para sentarse a la diestra del Padre. Ahora, esto sería la constitución. En el versículo 12, voy a leer a continuación, dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Efesios 4:11 nos habla de la constitución de los 5 ministerios, pero Efesios 4:12 habla de la función
de los 5 ministerios. Y entonces nos dice la Escritura con qué propósito fueron constituidos, para qué el Señor dejó estos dones espirituales en forma de hombre. Y esta función de los 5 ministerios viene a ser la misión. Y aquí prácticamente se describe la función principal de los apóstoles, la función principal de los profetas, la función principal de los evangelistas, la función principal de los pastores y la función principal de los maestros. Esto creo yo que todo ministro que le sirve a Cristo en cualquiera de estas 5 funciones lo debe saber. Pero también lo debe saber la iglesia. ¿Cuál es el propósito de que una iglesia sea ministrada de una manera pentagonal? ¿Por qué una iglesia no debería ser edificada únicamente por pastor o por maestro o por evangelista o por profeta o por apóstol, sino que necesita la administración completa de la mano poderosa del Señor? Y eso lo vamos a leer a continuación. Solo déjeme comentarle así brevemente. Cuando hablamos de una misión, según conceptos seculares, se dice que es el principal motivo o razón de existencia de un organismo o de una organización. Este motivo se va a enfocar en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que aquel individuo o grupo está haciendo. Es el camino a través del cual los líderes alcanzarán la gran visión. Entonces hay que diferenciar misión de visión. Diríamos que la misión es lo que se hace en el presente, con el propósito de alcanzar una visión que vendría a ser la meta final. Entonces el versículo 12 de Efesios capítulo 4 nos dice que la misión de los 5 ministerios, el objetivo principal y la razón por la cual fueron constituidos es para capacitar. Y aquí, interesantemente, dice que es para capacitar a los santos, para que ellos desarrollen la obra del servicio o la obra del ministerio. Entonces, la principal función de los 5 ministerios es equipar, es capacitar, es preparar, es ordenar un grupo de servidores dentro de la iglesia que van a colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo. En base a esto diríamos que los 5 ministerios son capacitadores. Y de eso vamos a estar platicando con la ayuda del Señor en los minutos restantes acerca de la capacitación que la iglesia necesita recibir a través de los 5 ministerios. Luego en el versículo 13 se habla del propósito, ya no de la función, sino del propósito de los 5 ministerios, lo cual nos va a describir cuál es la visión. Y para poder darme a entender, le quiero leer un concepto de visión. Visión se refiere a una imagen que la organización o un organismo plantea a largo plazo. Eso quiere decir que eso no se alcanza inmediatamente. O cómo se espera que sea su futuro. Es una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. Es una proyección a futuro. La visión marca la meta final de hacia dónde quiere llegar la organización en el futuro. Entonces, los 5 ministerios tienen que tener una visión, pero no una visión que nace de su corazón, sino que la misma Biblia nos dice cuál es la meta final. Es decir, cuál es el propósito que tienen que alcanzar los 5 ministerios. Y esto de alguna manera nos va a llevar a entender la fecha de caducidad, la fecha de vigencia de la función de los 5 ministerios. Entonces voy a leer el versículo 13, en donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Interesante, porque ese hasta qué marca un final, ese hasta qué marca una meta, eso hasta qué marca la vigencia de los 5 ministerios. Entonces, si alguien dice, sin base bíblica, los 5 ministerios no están vigentes,
tendría que explicar por qué Efesios 4:13 dice que los 5 ministerios van a estar en funciones hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tendríamos que hacer la pregunta, ¿ya hemos alcanzado todos? Cuando digo todos, aquí se refiere a toda la iglesia, la unidad de la fe. ¿Tenemos unidad de criterio? ¿Creemos en las mismas doctrinas? ¿O nos dividen criterios, opiniones y doctrinas? Entonces, si la respuesta es, no hemos alcanzado la unidad de la fe, significa que aún necesitamos de esos 5 ministerios, porque esa es una de las metas por alcanzar. Lo siguiente sería, ¿ya hemos alcanzado el conocimiento pleno del Hijo de Dios? ¿O aún nos falta conocer más acerca de Cristo Jesús? Yo considero que todavía no hemos alcanzado el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por lo tanto, eso nos deja ver que la otra meta por alcanzar todavía no la hemos logrado alcanzar. Luego dice, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro. Otras versiones dicen, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Vendría otra vez la pregunta, ¿será que la iglesia, toda la iglesia, porque dice hasta que todos, ya alcanzamos la estatura del varón perfecto? Sé que la respuesta es negativa, lo cual me lleva a decir lo siguiente, esta tercera meta por alcanzar, que es la estatura del varón perfecto, no la hemos alcanzado todavía. Por lo tanto, los 5 ministerios siguen vigentes. Y por último dice, hasta que todos alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es obvio que no hemos alcanzado la medida de la plenitud de Cristo. Pero esa es la meta final. De estas 4 cosas, la meta final sería alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la visión que es a largo plazo, la visión que es una expectativa que se tiene a futuro de lo que queremos alcanzar como meta final, no lo hemos alcanzado todavía. Y por eso el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado todo o ya haya llegado a ser perfecto, pero prosigo hacia la meta. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante para poder alcanzar el premio del supremo llamamiento. Entonces, debemos de tener una visión como iglesia, entender que no lo hemos alcanzado todo, pero que estamos caminando y corriendo hacia una meta para alcanzarlo todo. Ahora, aquí la misma Biblia apostólicamente nos deja ver como una doctrina que jamás lograríamos alcanzar la meta final si no somos equipados, si no somos ministrados a través de los 5 ministerios. Porque esta vendría a ser como la estrategia divina. Y no es que nosotros queramos enfatizar en una doctrina porque nos gusta o porque nos conviene, sino que esa fue la estrategia divina. Quiero decir algo que le dijo el rey David a su hijo Salomón, cuando prácticamente le estaba entregando la estafeta del reino. Y David, que había tenido el propósito o el anhelo en su corazón de edificar una casa al Señor, y el Señor le dijo, no la vas a edificar tú, la va a edificar tu hijo. David nos enseña en la Escritura que le entregó los planos de la construcción del templo y de todos los utensilios que se iban a utilizar dentro del mismo. Eso quiere decir que no fue la mente del rey Salomón, no fue un diseño que Salomón por creatividad hizo. No. David le entregó los planos en los cuales él se tenía que basar para poder construir el templo que iba a ser la casa del Señor. Ahora, interesantemente le dice el rey David a su hijo Salomón, después de que le describe cómo debe ser el templo, cómo deben ser sus recámaras, sus habitaciones, sus utensilios, de qué material tiene que construir cada cosa en detalle, sus medidas, sus colores, etcétera. David le dice a su hijo Salomón, todo esto me fue trazado por la mano del Señor, para que yo entendiera los detalles del diseño. Eso quiere decir que ni siquiera fue idea de David, sino que Dios por medio de su mano trazó un diseño y David le entregó ese diseño a Salomón para que lo ejecutara. Entonces Dios nos ha dado un diseño a través de su mano poderosa de cómo se debe edificar la iglesia. Y eso será a través de los 5 ministerios. Les quiero leer cómo dice Efesios 4:13 en la versión Castilian. Dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del perfecto conocimiento del Hijo de Dios, a la edad madura, al desarrollo correspondiente a la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta se resume en 4 cosas: unidad de la fe, perfecto conocimiento, una edad madura y la plenitud de Cristo. Y los 5 ministerios van a trabajar arduamente hasta poder alcanzar esto. Ahora, les quiero contar que Efesios 4:12, que leímos las funciones de los 5 ministerios, lo cual es la misión en la que trabajan los 5 ministerios, ahí leímos que es capacitar. Y fíjense que me llamó mucho la atención esto, porque aunque esta palabra en el griego se dice catartismos, y está vinculada a la palabra catartizo, que se puede traducir equipar, restaurar, remendar, ajustar, preparar, perfeccionar, capacitar. Me quiero quedar con la palabra capacitar únicamente, porque no tendríamos tiempo para explicar todo esto. Pero mire, interesante, a fin de capacitar. Y capacitar es hacer que una persona sea apta o capaz para determinada cosa. Entonces quiere decir que una de las cosas que hacen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es capacitar. Pero esto significa que van a ir eliminando incapacidades, haciendo apta a la iglesia para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier buena obra, como lo dice la Escritura. Pero entonces una de las cosas que obra Dios a través de los 5 ministerios es en nuestras incapacidades. Va quitando nuestras incapacidades y nos va llenando de capacidades. Va quitando la inutilidad y nos va haciendo cada día más útiles dentro de su propio reino. Entonces, voy a terminar con la primera parte del tema, que sería: los 5 ministerios fueron constituidos para capacitar. Ahora le quiero hablar un poquito acerca de los medios, recursos espirituales, herramientas, instrumentos que estos 5 ministerios van a utilizar para poder capacitar. Para empezar, tengo que decir que no puede ser con medios humanos, tiene que ser con medios divinos. Y entonces en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si usted se da cuenta, aquí básicamente el apóstol Pablo habla de 4 cosas. Si usted se da cuenta, vimos 4 cosas que son la meta final de las funciones ministeriales: unidad de la fe, perfecto conocimiento, edad madura y plenitud de Cristo. Y ahora el apóstol Pablo a Timoteo le dice que la palabra de Dios, la Escritura que fue inspirada por Dios, es útil para 4 cosas. Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir. Y número 4, instruir en justicia. Y entonces dice cuál es la meta también. Es decir, primero nos dice que la Escritura fue inspirada por Dios. Esa sería la constitución de la palabra de Dios. Luego nos habla de la función o las funciones de la palabra de Dios, lo cual sería su misión. La misión de la palabra de Dios es enseñar, es redarguir, es corregir y es instruir. Pero luego en el versículo 17 nos dice cuál es la visión, es decir, la meta por alcanzar, el objetivo final, la proyección a largo plazo. La dice en el versículo 17 y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si nos damos cuenta, los 5 ministerios fueron constituidos, tienen una misión y tienen una visión. La palabra de Dios fue constituida, tiene una misión y tiene una visión. Para recapitular un poquito con respecto a la palabra de Dios, fue constituida por Dios. Y aquí voy a entrar a algo, porque yo quiero hablar acerca de la capacitación de la iglesia, en donde interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos en Efesios 4:11 que se está hablando de Cristo, de su ascensión a lo alto, pero también de que Él, el Hijo de Dios, constituye los 5 ministerios.
Entonces diríamos, los 5 ministerios fueron constituidos por el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora estamos hablando de la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo. Allá hablamos de los 5 ministerios, que sería la capacitación por medio del Hijo a través de los 5 ministerios. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la capacitación que viene por medio del Espíritu Santo, utilizando la palabra que fue inspirada. Y entonces dice, el propósito final, y aquí tendríamos que entender cuál es el propósito de que nosotros seamos expuestos ante la palabra de Dios, ante la enseñanza, ante la instrucción, ante la corrección, ante el redarguir del Espíritu a través de la palabra del Señor. No es solamente para acumular conocimiento, no es solamente para que se nos diga que somos conocedores de la palabra, no, hay un fin, hay un propósito, hay una meta, y es que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, los 5 ministerios fueron dejados por Dios para alcanzar la estatura del varón perfecto, para alcanzar la plenitud de Cristo. Pero ahora estamos viendo que la palabra de Dios tiene el mismo cometido, el mismo propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces diríamos, y se lo quiero leer este versículo en 3 versiones diferentes, que van a ir complementando el concepto de lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a su discípulo predilecto Timoteo. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, dice: así el hombre de Dios estará capacitado y perfectamente preparado para hacer toda clase de bien. O sea, la palabra de Dios viene con el propósito de que estemos totalmente capacitados y perfectamente preparados para hacer toda clase de bien. La Biblia al día dice, ella es el medio, la palabra de Dios, que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Y la Nueva Versión Internacional dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, básicamente en estas 3 versiones que utilizan la palabra capacitar, podemos decir la palabra de Dios capacita, la palabra de Dios equipa, la palabra de Dios perfecciona. Entonces, diríamos que el Señor Jesucristo constituye a los 5 ministerios con el propósito de capacitar a la iglesia. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el instrumento que estos 5 ministerios van a utilizar para poder equipar a la iglesia? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que a veces va a ser como un martillo, que va a servir para moldear y para darle forma. Así como la Biblia dice, por ejemplo, que el candelabro de oro, de una sola pieza de oro, fue hecha a obra de martillo, a puro martillo, hasta que se le dio la forma que tenía que tener. De la misma manera, la iglesia del Señor está siendo formada, se está formando la imagen de Cristo en la iglesia, y eso tiene que ser por obra de martillo. Es decir, que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen que tener martillo para poder moldear, no para golpear, no para herir, no para lastimar a la iglesia, no, para moldear a la iglesia, para darle la forma que el Señor desea. Entonces, la palabra de Dios nos capacita. Y ahora voy a ir a un tercer elemento, porque ya vimos cómo Cristo capacita por medio de los 5 ministerios, cómo el Espíritu Santo nos equipa, nos capacita por medio de la palabra inspirada. Y ahora quiero ver el tercer elemento. Y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, que esto le correspondería al Padre Celestial. Le corresponde al Hijo constituir ministros para que equipen a la iglesia. Le correspondió al Espíritu Santo inspirar la palabra para que los ministros equipen por medio de la Escritura a la iglesia. Ahora miremos cómo lo hace el Padre Celestial. Y es bien interesante porque aquí dice en Hebreos 13, 20, y el Dios de paz. Eso quiere decir que es Dios, un Dios multiforme que tiene muchas manifestaciones, que en este caso se presenta como el Dios de paz. Él se presenta como el Dios de amor, como el Dios de gracia, el Dios de toda sabiduría, etcétera. Pero aquí específicamente Pablo dice, y el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Sabemos que el Padre, a través del poder del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu eterno, resucitó a su Hijo Jesucristo. Y entonces aquí Pablo claramente dice que es el Dios de paz. El Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo vuelve a usar este nombre, el Dios de paz, lo hace en 1 Tesalonicenses 5:23 cuando dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que el Dios de paz, que ya dijimos que es el Padre Celestial manifestado como Dios de paz, es el que nos va a santificar por completo, haciendo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la parucía, la manifestación secreta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo delega a los 5 ministerios para que nos preparen, para que nos perfeccionen, para que alcancemos la unidad de la fe, el conocimiento pleno, la edad madura y la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo envía su palabra inspirada para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios alcance la perfección y esté preparado para toda obra buena. Y ahora el Dios de paz que nos santifica, y aquí estamos hablando de un elemento extraordinario, porque aquí claramente dice que es por medio de la sangre del pacto eterno. Entonces ahora se añade un tercer elemento. Ya tenemos a los 5 ministerios, tenemos la palabra inspirada por el Espíritu Santo, pero ahora tenemos el rociamiento de la sangre del Cordero de Dios. Quien lo hace es el Dios de paz, nuestro Padre Celestial. Entonces, mire, voy a hacer un pequeño resumen para poder ir concluyendo. El Padre nos va a capacitar y nos va a hacer aptos por medio del rociamiento de la sangre del pacto eterno. El Hijo nos va a capacitar y nos va a hacer perfectos por medio de la función de los 5 ministerios. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestra perfección y nuestro equipamiento por medio de la palabra inspirada. Les quiero leer este versículo de Hebreos 13:21 en 3 versiones diferentes, y con esto vamos a ir ya concluyendo esta enseñanza con la ayuda del Señor. Dice la Biblia Castilian que la sangre del pacto eterno os capacite con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando en nosotros lo que Él quiere por medio de Jesucristo. La Biblia LPD dice que los capacite para cumplir su voluntad, practicando toda clase de bien, que Él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos por medio de Jesucristo. Y la Biblia Nueva Traducción Viviente dice que los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. Entonces diríamos acá, el Dios de paz, que es nuestro Padre Celestial, por medio de la sangre del pacto eterno, nos va a capacitar. El Espíritu Santo, por medio de la palabra escrita, que fue inspirada por Él, nos va a capacitar. Y el Señor Jesucristo nos va a capacitar a través de los 5 ministerios. Entonces, los 5 ministerios constituidos por el Hijo de Dios necesitan por lo menos 2 instrumentos valiosísimos para llevar a la iglesia a la perfección. Por un lado está la palabra de Dios. Por eso es de que la base de enseñanza de un ministro tiene que ser la palabra de Dios. No puede ser un libro, no puede ser un método de enseñanza, no puede ser otra cosa. Tiene que ser la palabra de Dios. Y el rociamiento de la sangre. Parte de la función de un ministro es como un sacerdote del nuevo pacto. Allá en el antiguo pacto, un sacerdote, cuando se presentaba un leproso con él y aquel era purificado, limpiado de su lepra,
el sacerdote lo declaraba limpio, pero lo rociaba 7 veces con sangre para que esa sangre lo purificara, y entonces ya no quedaba limpio únicamente, sino que quedaba puro de la lepra. Entonces eso era una representación de que hoy los ministros del nuevo pacto, tomando ya no la sangre de un animalito que fue sacrificado, sino que tomando la sangre fresca, la jofaina, la sangre del Cordero de Dios, rociamos con sangre, de una manera espiritual por supuesto, a la iglesia de Cristo para que sea purificada de toda contaminación y de toda impureza. Bueno, la capacitación de la iglesia entonces viene a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, utilizando los medios que cada uno de ellos emplea. Lo lindo de esto es que vamos a ser santificados por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser irreprensible cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes. Voy a dejar esta enseñanza acá, ya no quiero extenderme más, haciendo una oración, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que Él obre en nosotros lo que necesitamos recibir de Él, que Él siga levantando ministros verdaderos, genuinos, conforme a su corazón, y que nos permita ser instruidos con una palabra genuina que viene de la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, y que constantemente estemos siendo rociados con su sangre preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido de explicar un poco acerca de la capacitación de tu iglesia que viene a través de los ministros, de la palabra y del rociamiento de la sangre del nuevo pacto. Permite que tu iglesia, Señor, reciba la bendición que tú le enviaste a esos regalos, a esos dones en forma de hombre. Que no haya un rechazo, Señor, de tu estrategia divina de poder ministrar pentagonalmente a tu iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, bendito Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su amable atención.